Damos la bienvenida a esta entrevista virtual del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Somos Paris MacLean y mi compañero Alonso Nave, estudiantes del curso de Introducción del Periodismo del 2026, y hoy conversaremos con María Jesús Prada Picao, periodista y jefa de información de 7 días. Con María Jesús vamos a conversar sobre diversos aspectos de la industria periodística, como por ejemplo la transformación digital, hábitos de consumo noticioso, la inteligencia artificial, sostenibilidad y desafíos para el ejercicio del periodismo. Y con la actualización de ella, esta actividad está siendo grabada para ser compartida en plataformas digitales. María Jesús Prada Picado es una periodista costarricense graduada en la Universidad de Pepperdine en California. Además, cuenta con una maestría en periodismo por la Escuela de Periodismo de UAM, el país, en Madrid. María Jesús cuenta con una gran trayectoria ya que se ha desempeñado en televisión, radio y medios digitales. Actualmente es la jefa de información de 7 días y anteriormente estaba en el cargo de jefa de información de teletica.com. Ella ha participado en proyectos de investigación periodística, incluyendo una producción galardonada con el Premio Internacional EST. Además, ha sido corresponsal en 2 Copas Mundiales de la FIFA y ha desarrollado experiencias profesionales en Costa Rica, España y en Oriente Medio. Su trayectoria en distintos formatos y contextos periodísticos la han acercado a la actualidad y tendencias del periodismo. Además, al ser nieta de los fundadores de Televisora de Costa Rica, esto la ha acercado a los desafíos de la industria en cuanto a su sostenibilidad. Así que sin más, bienvenida María Jesús. Muchísimas gracias. Qué honor y qué privilegio que se expresen así de mí. Se los agradezco mucho. Más bien, las gracias a usted Sí, por gracias a estar usted. en esta entrevista. Ujú. Bueno, María Jesús, ¿cuál es la política editorial de la empresa para lograr tener un balance entre los contenidos que la gente quiere ver, los más virales, y los que necesitan ver, los que tal vez no generan tanto tráfico, tanto rating, pero que son necesarios para la población? Yo creo que un punto de partida muy importante que desde las épocas de los años 70, 80, cuando mi abuela trabajaba más de cerca con los directores de los noticieros, siempre se ha respetado, y eso es algo que se nos ha inculcado a todos nosotros, los que venimos para arriba, la, mm, la independencia editorial, el respetar que un periodista es un periodista y un empresario es un empresario, y que em, por eso es importante que los directores desde la parte noticiosa puedan tener esa soberanía de decidir qué es lo que se debe salir o no. También yo creo que es una forma de democratizar la información, porque si no sería un periodismo al servicio empresarial, cuando en realidad el periodismo es en servicio del país. Entonces ha tenido que ser un proceso que respete ese límite y que yo creo que así debería de mantenerse. Con respecto a un informe que el Instituto Reuters estudió en el 2026, que explica que las audiencias jóvenes quieren consumir noticias, pero pues prefieren hacerlo como unos formatos más dinámicos, como por ejemplo pues las redes sociales. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo complacerles sin tener que sacrificar el rigor y la contextualización que son pues esenciales para el periodismo? En primer lugar, partir del contexto actual. Desde hace ya varios años se ha fragmentado muchísimo. Nosotros pasamos, y esto a lo largo de muchas décadas, de tener un modelo de medios de comunicación masivos, que era solo un emisor, y ese mismo emisor llegaba a absolutamente todas las personas como una sola masa. Ya hemos visto que ha venido este siglo fragmentándose más hacia nichos, donde ya vemos que los medios de comunicación masivos ya no existen. Ahora son las personas que están buscando ese contenido que a ellos les interesa, y ya no está siempre agrupado en el mismo lugar. Ese gatekeeping del que antes se hablaba ya eso no existe, porque ahora hay una pluralidad de opciones y de diferentes plataformas, que ahí también hay otro eje que ha venido a diversificar los medios, que son todas estas plataformas, las personas que hacen periodismo independiente, incluso las personas que ejercen periodismo, las que lo ejercen responsablemente desde una plataforma como un blog o desde una plataforma como YouTube. Entonces, yo creo que eso, de cierta forma, ha marcado esa tendencia. Si bien dar la información con contexto es importante, hay que entender que aquí lo que se tiene que proteger siempre es esa información, es ese contenido. La forma en la que se expresa hace
hace 70 años era por escrito o por radio, luego en medios de comunicación masiva, ahora se puede consumir de diferentes formas, pero ese mismo contenido, esa misma necesidad de información sigue siendo la misma. Entonces, es sencillamente adaptarlo. Así que la misma habilidad multiplataforma es lo que te permite elegir en cuáles partes vas a colocar esa información y al final va a ser un ecosistema integral de información que quien esté interesado en verlo puede ingresar y puede consumirlo completo. Usted ha trabajado en periodismo de investigación en 7 días y también ha estado en la parte de publicación inmediata para web y redes. ¿Cómo se logra manejar esa presión por tener que publicar rápido y constantemente con la necesidad que es real de verificar la información en un contexto donde la desinformación abunda muchísimo? Cuando uno tiene que responder rápidamente, yo creo que el mejor aliado y la mejor fórmula, al menos para mí, es saber ese protocolo que tienes que seguir. Sí, tengo que ser rápido, pero dentro de esta rapidez tengo que seguir estos pasos. El tema de entra una información, ok, lo que no va a depender de que la publique ya, lo que va a depender que yo haga o no, rápidamente sea todo el proceso de verificación. Yo creo que lo que pasa, el problema no es tanto la rapidez o el salir o el no salir. El problema es que estos pasos de verificación que son tan importantes, hay colegas que se los saltan. Esos pasos jamás hay que saltárselos. Sí, además es un compromiso con su público, el hacer esto para darle una información de calidad. Si un periodista no hace esto, no está cumpliendo bien con su trabajo. Hay un manual de estilo que es ese contrato silencioso que tenemos nosotros con nuestro público y por medio del cual nosotros establecemos cuáles son los límites que nosotros nos ponemos, cuáles son los estándares de calidad bajo los cuales nos vamos a exigir. Es un contrato de confianza. Yo te digo lo que te estoy ofreciendo y vos confías de que yo voy a cumplir con ciertos parámetros para garantizar que lo que te estoy dando es cierto. Y en su TEDx usted presentó que la inteligencia artificial como una herramienta pues fortalece la investigación periodística, pero no para sustituir el trabajo de los reporteros, y utilizada con supervisión y transparencia. ¿En cuáles departamentos se utiliza y para cuáles labores? O si acaso tal vez su empresa tiene alguna política sobre esta herramienta como en la utilización a la hora de hacer noticias y formatos como la de los Reporteros Sin Fronteras. Y si la publicarán en su web como transparencia a las audiencias, tipo el cintillo de que utilizaron inteligencia artificial en sus noticias. Por supuesto. A ver, antes de entrar ya de lleno en esta respuesta, hay una palabra que es clave, criterio. Criterio es algo que ninguna IA va a tener y que solo una persona puede tener. Yo sí creo que en la transparencia, incluso en sutilezas, por ejemplo, un 7 días que sacamos del Teatro Variedad de la semana pasada, había unas imágenes que no teníamos y que tenían que ser de 1897. Entonces se le pidió a una inteligencia artificial que las generara. Y ahí mismo, aunque sea en una esquinita la marca de agua que dijera esto fue generado con inteligencia artificial. Nosotros no estamos en un punto todavía donde la inteligencia artificial nos redacte nuestras notas, porque yo también creo que como cualquier tecnología tiene sus límites y yo creo que la inteligencia artificial puede funcionar muy bien si ya trabaja sobre algo que uno hizo. Y yo también creo que esa es una forma de uno blindarse como profesional. ¿En qué cosas las podemos utilizar? De cuando necesitamos material de archivo y tal vez no lo tenemos, o para ilustrar, digamos, en televisión, en la parte web, por ejemplo, lo que es el SEO, el Search Engine Optimization, que es para generar las etiquetas que va a llevar cada nota para que aparezca en los buscadores como Google y demás. Hay IAs de IAs, hay algunas que son mejores para hacer trabajo investigativo, hay otras que son mejores para trabajar con texto, hay otras que son mejores para trabajar con imagen y con video. Por ejemplo, para fuentes, cuando uno tiene que buscar fuentes académicas, me parece que el mejor que tiene más reach en buscarte esos artículos académicos es Perplexity. Luego está el caso de Claude. Claude ayuda muchísimo con la parte de lenguaje. Y por otro lado está ChatGPT. ChatGPT es para mí, dentro de las IAs, el mejor en la generación de imágenes y de videos, entonces, o de infografías, incluso también. En noticias hay convenios con medios regionales y demás, e incluso usted ha hablado de la necesidad de involucrar a las comunidades en reportajes periodísticos,
en coberturas e incluso en la financiación de algunos proyectos periodísticos. ¿Cómo visualiza usted un proyecto así en nuestro país? Yo sí creo que ya el mismo periodismo colaborativo funciona por medio de las redes sociales. Usted en las redes sociales es increíble, la gente a mí me llegan mensajes de personas que están pasando una situación o que se les perdió una persona o que a un ser querido les estafaron. Y ahí también es esa parte colaborativa, tener uno, esos canales abiertos. Así fue como llegaste a mí, Alonso, por medio del Instagram. Eso es también colaborativo, porque así como vos me pudiste acceder a mí, hay gente que puede acceder a mí con temas que les preocupan dentro de sus comunidades. También, obviamente, colaborar con medios regionales. Teletica trabaja con corresponsales de medios pequeñitos en áreas rurales del país, que no es necesario que nosotros tengamos un headquarter en un poblado rural con nuestro propio periodista. Y hay periodistas muy buenos. En nuestro país hay periodistas excelentes. Muchísimas gracias. Bueno, en este contexto donde los hábitos de consumo se digitalizaron y la publicidad de medios electrónicos se ha reducido, como cuáles son las tendencias de, pues, de las grandes cadenas de las noticias para sostener este servicio público y el negocio pues a largo plazo. Esa es la pregunta del millón, porque ahorita con esta era digital, yo casi que haría la analogía de que somos como los conquistadores, como Cristóbal Colón, nadando en alta mar, a punto de acercarse a las costas nuestras del Caribe, y que usted no sabe lo que va. Y usted va navegando y echando para adelante porque esto es un territorio totalmente nuevo. Yo creo que la publicidad es exactamente lo que abastece económicamente a un medio. Y este es un tema al que nos enfrentamos un medio como Teletica o un medio pequeño de un youtuber, ¿verdad? Que ahí, o una persona en Instagram, ahí también se tiene que monetizar. La publicidad es algo de lo que no nos podemos separar. Hay diferentes formas que han optado otros medios, por ejemplo, el modelo de suscripción. El modelo de suscripción yo creo que puede funcionar en ciertos aspectos. Yo en lo personal no considero que ahorita sea un momento para implementarlo, por ejemplo, en nuestras plataformas, porque yo creo que la información tiene que seguir siendo eh, gratis. La información de servicio, la información que es útil, porque al final del día somos un servicio, una utilidad para las personas y es importante que puedan tener ese acceso a la información. Entonces eso nos deja nada más con la publicidad. Y ahí también está un poco ese acuerdo. Esa es nuestra forma. Antes tenías que ver las noticias y comerte anuncios. Hoy tenés que, también en parte se tiene que entender que uno abre un sitio web y te va a salir algún anuncio, pero también porque estamos en una situación de mucha presión, tomando en cuenta que por ahí de un 80% del mercado lo tiene totalmente acaparado Google y Meta. Entonces, eso nos deja a nosotros un margen muy pequeño de ese porcentaje, de ese pastel publicitario, que entre todos los medios no lo tenemos que pelear. Entonces, claro, ya el periodismo reposado de antes, que podías tener un periodista un mes solamente con un tema, porque eso era lo que permitía la realidad publicitaria en aquel entonces, ya eso no existe hoy. Cambiando un poquito de tema, usted inició en 7 días haciendo periodismo de investigación y ahora regresa como jefa de información propiamente. ¿Cómo garantizará la sostenibilidad de producciones de calidad periodísticas, ya que esto requiere tiempo y recursos? 12 años después, estoy asumiendo como jefa de información de un espacio en el que yo fui periodista también, en el que yo trabajé muchísimos años con los mismos compañeros con los que yo he trabajado. Y si bien estuve en teletica.com con esta inmediatez que también me gusta mucho, a mis 7 días siempre se quedó como esa espinita en mi corazón, porque fue mi formación y es mi gran amor y mi gran pasión. Así que es seguir y partir de lo que ya se ha construido, que es hermoso, y el mismo equipo también, hacerlo también un trabajo en equipo, sacarlo adelante. Pero yo creo que más allá de que sea para mantener ese prestigio, ¿no? En realidad va más allá de eso. Consiste en nada más dar lo mejor de sí en absolutamente cada entrega. Y eso yo creo que va a ser suficiente para poder mantenerlo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas cadenas internacionales, bueno, incluyendo aquí también y nacionales, el reportero investiga, entrevista, graba, edita, pues con los dispositivos que tiene a su disposición, tanto los propios como también los que les puede dar en sí la empresa o el noticiero. Ujú. ¿Debería ese periodista
ser ya parte del ejercicio profesional aquí en el país? Yo creo que ya eso se hace. Te Ujú. cuento, nuestros compañeros de Más que Noticias, que es para mí una de las joyas que tenemos en esta empresa de buen periodismo positivo, estos compañeros se van de gira larguísimo y ellos son los que graban en dispositivos ellos solos, ellos son los que editan ese contenido, ellos son los que le meten la locución y después los que redactan las notas que subimos a teletica.com. Eso es algo que se hace. Otro ejemplo, Walter Campos en Siete Estrellas. Walter hace lo mismo. Va, lo graba el solo, lo arma el solo y hasta el texto nos lo envía solo. Y eso es una realidad que yo creo que ya aquí se está utilizando. Totalmente, y justamente relacionado a esto, y te lo leo específicamente, el Consejo Mundial de Educación Periodística está pidiendo preservar la información en periodismo como una rama distintiva en comparación con otros campos de la comunicación de masas y estrategia. Para usted, ¿qué hace diferente a un periodista y cuál debe ser el perfil de un periodista para los próximos 5 años? ¿Debería tener una especialización o por el contrario debería ser algo más generalizado? La versatilidad es la clave que tiene que tener cualquier periodista que quiere tener éxito de aquí a 5 años y, bueno, y de aquí para siempre. Eso sumado a otro tema, la ética. La ética para mí es el rasgo principal del profesionalismo, la ética de poner la cara cuando se comete un error, la ética de saber tratar y manejar un tema complicado con un entrevistado desde la humanidad y la ética de saber que al final uno a quién es el que le responde y por quién es que uno trabaja. ¿Cómo considera que Costa Rica puede ir más, hacia dónde puede ir más dirigido, como hacia las cadenas estadounidenses, europeas o en las latinoamericanas? Yo creo que de todas hay algo bueno que sacar. Yo no creo que sea algo exclusivo de una región o de otra. De Estados Unidos rescato muchísimo los tintes y de la producción, de la forma en la que se hacen las imágenes y las gráficas y el storytelling de la europea, la elegancia el minimalismo en el diseño, en la forma de contar las historias de las latinoamericanas, ese realismo mágico, todas las historias, la crudeza de las historias que vive nuestra región, y eso es hermoso. ¿En algún momento usted heredará la parte noticiosa de su empresa familiar? Para usted, ¿cuáles son esos principios periodísticos que son inclaudicables? La ética, la ética, porque aquí ser buena persona para ser buen periodista. Y hay que tener los valores muy claros para saber bajo qué morales uno se rige, porque ese es un trabajo que uno tiene que siempre, siempre, siempre llevar en paralelo con cuál es la brújula moral de uno como persona. Y yo creo que eso es lo principal. Segundo lugar, el respeto y la humildad. Entender que por más que por un apellido o por las facilidades que eso me haya dado a mí, sea lo que sea que uno llegue a asumir, tiene que ser porque uno se lo merece y porque uno se lo ha ganado y porque uno puede hacer algo bueno desde ese lugar. Y también entender que esto no es algo que solamente es una cabeza la que decide por todos. Esto es una empresa muy grande. Hay otras personas dentro de mi familia que también están involucradas y es también ir buscando esa variedad de ideas y siempre pedir consejos y siempre escuchar, porque ya de ahí es donde uno va a poder tomar las mejores decisiones, partiendo siempre de esa brújula ética. Bueno, pues muchísimas gracias a María Jesús Prada Pitado, periodista y jefa de información de 7 días, pues por compartirnos su visión sobre los retos y acciones que requiere la industria de la comunicación y periodismo en la actualidad. Muchas gracias, chicos. A usted. Gracias. Esta fue una entrevista del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica. Somos Alonso Sanabria y Paris MacLean, estudiantes del curso de Introducción al Periodismo 2026. Muchas gracias.